interactuamos, opinamos y también entrevistamos. ¿Hay alguien en línea? Sí, hoy miren, les cuento, hoy me desperté 6:15 de la mañana, como les decía, agarré mi teléfono, uno a veces empieza a mirar diarios, a veces empieza a mirar, y miré Twitter y me encontré con un hilo de tweet de la doctora Valeria Carreras, abogada de familiares de las víctimas de Lara San Juan, donde daba una cantidad de información acerca de todos los alertas que tuvo el gobierno y la Armada, y por supuesto a través de la Armada, el Ministerio de Defensa y el Gobierno Nacional, de los alertas que estaban mandando desde el submarino y determinadas circunstancias que tienen que ver con cómo fue el hundimiento de Lara San Juan y qué fue lo que vivieron los 43 que estaban allí, que me tuve que levantar de la cama, y lo digo en serio, no me tuve que levantar, no podía parar, inmediatamente le mandé un WhatsApp a Gary diciendo tenemos que hablar con la doctora Valeria Carreras, y Valeria nos atendió muy amablemente para contarnos eso que ella contaba anoche o esta madrugada en un tuit. Hola Valeria, Daniel Cholaquian te saluda desde AM530. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo no voy a atender a la Radio de las Madres? Pero es un honor para mí, al contrario. Mira, anoche pasó algo muy extraño, me empecé a dar cuenta, tuit a tuit, que casi nadie había leído lo que íbamos avanzando en la causa. Luego me empecé a culpar a mí misma por no haber pedido cámara, por no haber pedido pista. Algunas de las cosas tengo que admitir que Gustavo Silvestre siempre me dio la oportunidad y las dije. Pero claro, no todo el tiempo estamos viendo todos los programas, ¿no? Y otra persona que me hizo realmente la cobertura de cada avance y lamentablemente cada cosa que se descubría era Clipan, de Infobae, porque las cosas hay que decirlas, estimado, porque si no, uno queda en deuda. Y debo admitir que yo, con tal de no parecer que usufructuaba esta causa, me quedé en un rincón con bajo perfil, siendo que represento 31 familias, querella mayoritaria, y ayer a la noche se sumaron 3 familias más, encabezadas por otra abogada, la doctora Laura Ochoa. La quiero nombrar porque intelectualmente es un gran paso de generosidad haberse sumado, ¿no? Bueno, sí, seguramente yo puedo empezar por donde vos quieras, pero el llamado de la noche anterior y los llamados de la madrugada y lo que no hicieron, ¿verdad? Eso es lo que más me impactó. Vos contás allí datos que son concretos, probados en la causa. Vos no te olvides que logré porque figura así en la sentencia, ¿no? Sí. Me invocan a mí, Sí. La querella de Carrera, listo. Sí. No hay vuelta. Logré que imputen a Macri, a Aguad y a Srur, que habían sido vergonzosamente exculpados en una sentencia previa. ¿Cuál sentencia? La de la doctora Yáñez. Vos sos juez, y entonces te dicen, Juan y Pedro robaron tal supermercado. Entonces dice, Juan y Pedro tendrán una condena de 5 años. Y María no tuvo nada que ver con el hecho. Pero ¿cómo podés hablar de María si a María nunca la habías ni siquiera citado? ¿Por qué esa compulsión por defender a María? Entonces es lo que yo decía. ¿Por qué esta exculpación express, que procesalmente no correspondía, que de lo único que se agarró, porque la jueza también me nombró a mí, fue mi querella, cansada de esperar, el 25 de octubre del 2019, ¿sí?, cuando se cumplían los 2 años de haber zarpado el Lara San Juan, presenté la imputación. La imputación es la acusación con prueba fundada de parte de la querella. De las 12 personas que imputamos, que eran Macri, Aguad, Srur, oficiales de la Armada, la jueza empezó a llamar y me confié, a llamar indagatoria, hasta el séptimo. El séptimo ya no era uno de los que yo había dicho, y nos sorprende cortando el hilo ahí y haciendo una sentencia el 31 de enero que apelamos, justamente porque exculpa a Macri, Aguad y Srur y deja fuera a los otros.
Luego de 27 horas de audiencia en Comodoro Rivadavia, donde viajé personalmente para estar frente a esta gente, a los de la Armada, a los marinos, y al tribunal, hizo lugar el fiscal a este pedido, e hizo lugar el fallo del 19 de noviembre, en el punto 10 dice: hacer lugar al planteo de revocatoria de la doctora Carreras y ordenar que se investigue en los términos de tal capítulo. ¿Cuáles eran los términos de tal capítulo? De una sentencia de 177 hojas. Es inaudito que se defienda, exculpe y no se haya investigado a quien era el titular de las Fuerzas Armadas, al comandante en jefe, el presidente de la Nación, entonces Mauricio Macri. Es inaceptable que digan que no tenía conocimiento de esta misión quien era el ministro de Defensa en ese momento, Oscar Aguad. Y es reprochable no haber investigado a quien era en ese momento el titular de la Armada, Marcelo Arroz. Esos eran los tres que había exculpado la jueza. Así que para nosotros eso fue un gran paso, pero no fue el único. Otro paso, y algo que anoche hablé, vos seguro te acordás, es que logramos sentar la duda razonable, como se dice en derecho, respecto de las imágenes. Todos los argentinos, además de las familias, estuvimos pendientes y expectantes a las famosas 67.000 imágenes. A todos los argentinos nos hizo ruido aquel hallazgo justo al otro día del aniversario. A todos los argentinos nos llamó la atención ese discurso anticipatorio de Macri el día del aniversario del primer año, justo unos días antes del G20, diciendo, bueno, ahora tendremos un lugar donde ir a poner flores. Pero ¿cómo lo tenían el lugar? Si no, todavía no lo habían encontrado. ¿Sí? Un furcio, pongámosle. Pero cuando nosotros vimos las imágenes, esta querella mayoritaria, dijimos, esto es una cargada. Porque la mejor empresa del mundo, Ocean Infinite, tiene imágenes a color, nítidas. Pensemos en otra tecnología cuando una empresa privada se metió dentro del Titanic y uno parecía que estaba en ese salón de baile impresionante, ¿sí? Uno podía ver cada detalle, ¿se acuerdan? ¿Cómo puede ser que acá solo se veía oscuridad, y a cada tanto un pedacito del submarino, y cada tanto una parte abollada que si a vos te cuesta reconocer un auto cuando choca para ver a ver qué marca es, y quizás si lo ves de atrás porque está medio entero te das cuenta? Imagínate lo que es para el ojo no entrenado de familiares y la que te habla, porque tuve que aprender de submarinos, ver cómo es la forma de un submarino abollado, ¿sí? En imágenes oscuras. Pero hubo algo que despertó la duda tremenda. Cerremos los ojos todos. Recordemos las tres imágenes que mostraban Aguad y Balbi. Lo encontraron. Este es el Ara San Juan. Solo 3 fotos para los argentinos hubo y había que confiar. Una de esas fotos era el eje. ¿Te acordás? Con la hélice en la punta. El eje, digámosle a la gente que está escuchando, es ese palo que sostiene, yo soy bruta, ese palo que sostiene la hélice. Recuérdenlo, cierren los ojos, hagan el esfuerzo o googleenlo. Van a ver que hay como una gran franja plateada como si fuera un espejo. Eso fue la fricción al salir despedida. Esa fricción, ese color ese plateado tan nítido, de ninguna manera podía estar así, impoluto, un año después, en esa profundidad y con tal grado de salinidad. Ahí empiezan las alarmas, pero las alarmas siguieron a los hechos. El material estaba dañado. El material no estaba con la extensión de los archivos que podían leer cualquier computador y que se habían pedido por pliego licitatorio. Sí. Pero fue peor aún en febrero, cuando luego de insistir, los que proveen las copias de las imágenes es la propia Armada. La propia Armada tenía una copia de las imágenes y yo no sé si no las manipularon y yo no sé desde cuándo las tenían. Y pedimos que nos quiten dudas. Antes de hacer reconstrucciones 3D, todo tipo de cosas así gráficas, nosotros necesitamos saber si esas imágenes
han sido cortadas, editadas, antedatadas, es decir, si se había encontrado y mal filmado antes. Discúlpame, se podría tener incluso la fecha de origen de esas imágenes, porque en general esos archivos guardan el momento de la creación. Sí, mira, vos sabés que una de las exigencias cuando vos contratás este tipo de búsqueda es que cada ROV tiene que tener la certificación de número de, claro, como yo te dijera, de patente y la fecha certificada. Bueno, nosotros como querella pedimos los 25 puntos para que nos certifiquen todo esto, pero el ministro Aguad, en Comodoro Rivadavia, y Villán, que era el titular de la Armada, relevaron de esa exigencia al buque Ocean Infinity. Entonces las sospechas crecen, ¿viste? Después no nos olvidemos que en plena audiencia que te estoy comentando en Comodoro Rivadavia, el día 29 de octubre del 2020, después te voy a ceder el link para que lo vea todo tu audiencia. Dale. Porque si no parezco una delirante. Uno de los procesados dijo, bueno, sí, fue una búsqueda impresionante, vinieron de todas las naciones del mundo. Dice, de hecho, el día 5 de diciembre ya teníamos la posición. Se hizo un silencio. ¿Cómo a 20 días tenían la posición del submarino? ¿Qué hicieron un año entero haciendo sufrir a las familias? ¿Por qué subieron parapsicólogos a bordo de naves de la Armada Argentina para buscar 101 visión hacia allá? Vayan a aquella ola con más espuma. No, ahora vuelvan para acá. Y señalando con un dedo, que está hecho a escala, una carta náutica, es en este punto. No, señores, eso era evidentemente que no los querían encontrar. Bueno, después vino aquel aberrante peregrinar de las familias pidiendo por favor que los busquen, y en eso me hago cargo, la culpa la tuve yo, porque la primera empresa de búsqueda la impugné y la dejé fuera de contratación yo, porque era una empresa de un argentino, ex liceo naval, porque estaba dirigida por un ex alto oficial de la Armada, y argentino también, y porque iban a buscar a bordo de una nave de la Armada. Les iban a pagar, lo encontraran o no lo encontrasen. $3.900.000, y porque su expertise, es decir, su experiencia era prospección del subsuelo marino, es decir, decirte si hay petróleo o no y tender las cañerías y tuberías de los pozos petroleros. Bueno, finalmente se eligió Ocean Infinity. Esta causa de esa contratación trucha direccionada que hizo Aguad y el Ministerio de Defensa como contratación directa, lo investiga el fiscal Delgado, y ahora está muy sobre una pista que tiene mucho que ver con el encubrimiento, también denunciado por mi querella. Como que sabían que hacía un año que estaba donde estaba. Y entonces dice Delgado, ¿por qué se eligió aquella empresa que no cumplió los requisitos y fue rechazada? ¿Por qué no se eligió también en ese momento a Ocean Infinity si también había compulsado? Si era la mejor del mundo, era la mejor del mundo. En la primera ronda como en la segunda, ¿no es cierto? Sí. Bueno, ahí se sienta otra duda razonable. Y si vos querés, a tu audiencia me parece que es importante contarles cómo fueron las horas finales de la Ara San Juan y sus tripulantes, ¿te parece? Sí. En 2 segundos. Quedé muy impresionado con la descripción de esa foto que vos describís del submarino, que no está destruido completo, sino por mitad, como que hay una parte que logra aislarse, ¿no? Entonces, perfecto. Vamos a ayudar a la audiencia. Pero vos contá lo que quieras, pero esto me... No, sí, está bien. Todos van a decir, ¿por qué no querían encontrar al submarino los de la Armada? Porque esa es una pregunta. ¿Por qué no son claras las imágenes? Esa puede ser otra pregunta. ¿Por qué, doctora, usted está segura que no lo torpedearon? Esa es una pregunta que es constante. Yo les voy a decir por qué. Porque hubo sobrevida en el submarino. Porque la mitad intentó salvarse.